Atención amigos, porque Tere Marinovich reveló todos los secretos y lo que estaba haciendo el merluzo en el martes durante el apagón. Estaba y que hizo Gabriel Boric el día martes, desde las 15-16 horas, momento del apagón que afectó prácticamente a todo el país. ¿Cuáles fueron sus actividades en medio de la emergencia? ¿Qué fue lo que se decidió comunicar a nivel de gobierno? ¿Y por qué el presidente hizo un punto de prensa recién a las 10 de la noche? Esta es la información que tenemos. En el momento preciso que se produjo el corte de energía eléctrica, Boric estaba en La Moneda, específicamente en su oficina. Así es. Y antes de que pasara una hora, ya sabía que el problema no era puntual. El apagón se había extendido a 2.400 kilómetros del territorio nacional, desde la región de Arica hasta los lagos, y fue precisamente por esto, por la magnitud del corte, que decidió convocar al COGRID, que es lo que es el COGRID, el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre. Así es. Boric participó entonces de una reunión con el director de Orden y Seguridad, con el director de Tecnologías de la Información y, como es incapaz de salir de su matriz ideológica, incluyó en la reunión a la directora de Derechos Humanos. ¿Qué hacía ahí la directora de Derechos Humanos? No, ni idea. Según la versión oficial, seguimos. Y después se andan quejando de que Johannes Kaiser habla de que Boric actúa siempre con perspectiva de género. En todos estos graves problemas que nosotros tenemos, actúa con perspectiva de género, invita a gente que son incapaces de resolver problemas, y es justamente lo que dice la Tere. Muy bien, Tere. ¿No? La decisión de convocar a las Fuerzas Armadas se tomó pasada a las 4 de la tarde, pero fue recién a las 8 cuando esto se comunicó. ¿Por qué 4 horas para algo que parecía obvio en caso de que el corte se extendiera hasta que empezara a oscurecer? Acá hay algunas de las explicaciones. Ellos justificaron la tardanza porque no sabían, dicen, que la reposición del servicio iba a tomar tanto tiempo. Ellos no sabían. Pero yo, por ejemplo, recibí a las 4:03 de la tarde, 17 minutos después del corte, información precisa sobre el origen del problema y un tiempo estimado para la reposición. Antes de 6 o 7 horas sería imposible resolver el problema. Eso sabía yo y muchas otras personas. Pero ellos no sabían. Línea directa con las empresas involucradas, con los expertos. Cualquiera le responde el teléfono al presidente en estas circunstancias. Con los organismos responsables de la coordinación, con la SEC, institución que fiscaliza a las empresas responsables. Pero ellos no sabían. Hubo inoperancia completa, o sea, los coordinadores descoordinados, todo un completo caos lo que vimos en el martes, sin dudas. Muy bien, Tere. También una explicación política, una razón política, obvio. Pase lo que pase, su perspectiva no cambia. Es siempre ideológica política. Por eso estaba presente la directora de Derechos Humanos en el contexto de un apagón, y por eso también decidieron retrasar el punto de prensa. Sabían que tenían que dirigirse al país. Bueno, estaban dispuestos a hacerlo, pero después de que lo hiciera la empresa eléctrica a cargo del sistema interconectado, que es ISA Interchile, y después del coordinador eléctrico nacional. Era importante no aparecer como el responsable, aunque eso, de parte del gobierno, aunque eso pasara por renunciar a la labor de conducción que le compete a la máxima autoridad de gobierno en situaciones de crisis particularmente. Muy bien, porque alguien tiene que coordinar esto, y eso pasa por el sector público también. Y es como dice la Tere, es muy fácil echarle la culpa a otro cuando ocurre una situación de ese calibre, ¿cierto? El Boric lo primero que hizo fue echarle la culpa a la empresa y que va a investigar y que va a ver qué ocurrió. Pero hasta el día de hoy nosotros los chilenos no sabemos ni siquiera qué fue lo que interrumpió esas 2 líneas eléctricas. Muy grave. Ahora, tampoco es justo decir que Boric se mostró del todo incompetente. A las 5 de la tarde, es decir, casi 2 horas después del corte, decidió sobrevolar Santiago en helicóptero. Todo esto con camarógrafo, por cierto, gracias a lo cual pudo publicar un video tipo presidente en terreno. Los invito a poner atención a los detalles de ese video, a la calidad de la imagen del video, a la edición del contenido del video, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a verlo. Bueno, ahí está Boric en helicóptero entrando y está en terreno supuestamente. Ahí está mirando el taco, todo. La primera autoridad de la nación sobrevuela Santiago de día para los efectos de dimensionar los efectos de un corte de luz. En todo caso, gracias a ese recorrido pudo constatar desde el aire que había tacos
La verdad es que es fácil esto de ser general después de la batalla, pero se me ocurren varias alternativas a un sobrevuelo en helicóptero para llegar exactamente a la misma conclusión. Voy a dar ideas. Y otra cosa que hay que decir, no es necesario movilizarse en helicóptero para ver la situación. Hoy día, gracias a Dios, existe mucha tecnología, muchas herramientas para ver en vivo y a tiempo real lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el tránsito. Con Google Maps y con Waze uno puede perfectamente saber cómo está la situación en el tránsito y no es necesario andar en un helicóptero que es súper caro, que lo pagamos nosotros, por supuesto, para conocer toda la situación a tiempo real. Por ejemplo, prender la radio y sintonizar. La Biobío estaba dando un reporte bastante exhaustivo sobre el tema. La otra opción que se me ocurre, abuelo de pájaro, es asomar la cabeza por la ventana para ver lo que está pasando en los alrededores del centro de Santiago. Y si ya nos ponemos sofisticados, uno puede consultar, ¿no es cierto?, la Dirección Operativa de Control de Tránsito, pero él, el presidente, prefirió hacer una performance mediática en lugar de gestionar soluciones. Así es. Por ejemplo, es bastante probable que con un despliegue relevante y oportuno de carabineros y militares en las calles se podrían haber evitado o disminuido los atochamientos descomunales que se produjeron ese día a propósito de la caída de los semáforos. Eso es muy cierto lo que dice la Tere. Había muchos semáforos que estaban apagados y era la ley de la selva. Me acuerdo cuando yo estaba transitando estaba todo parado porque no había alguien que coordinara el tránsito. Era todo muy desordenado, todo confuso y bueno, eso genera más taco. Por lo menos se avivaron y pusieron gente que coordinara el tránsito en grandes avenidas, como en Vespucio con Vitacura, en Vespucio con Colón. Había gente que estaba coordinando, porque si no, ahí hubiera sido un completo desastre. Muy bien, Tere. En el ámbito de la creatividad, quizá las empresas de buses interurbanos podían haber salido a las calles para paliar los efectos del cierre del metro. Pero no, James Bond estaba en un helicóptero, parafernalia comunicacional, mientras los chilenos tenían que recorrer Santiago para llegar a sus casas a pie. Así es. Como es obvio, un corte masivo de electricidad requiere de un despliegue logístico que el presidente no está preparado para conducir, razón por la cual lo mandaron quizá a ver si se estaba lloviendo en la esquina, pero en helicóptero. Mientras tanto, había otros problemas. Los decretos que el gobierno debe expedir para tomar medidas extraordinarias en estos contextos deben ser visados por la Contraloría, pero Dorothy Pérez, la Contralora, tuvo que enfrentar una dificultad adicional. Se cayó el sistema. Y digo que es un problema adicional porque aunque la caída del sistema diga relación con una falla de electricidad, uno supone que el gobierno de Chile, la Contraloría incluida, dispone de mecanismos de respaldo. No había, por lo visto, así que todo tuvo que hacerse a mano. Así es. ¿Se imaginan? Lo cierto es que el coordinador, organismo encargado de coordinar el tema eléctrico, y uno de sus directores habló recién a las 19:16 de la tarde, 4 horas después del corte, para decir, primero, que las causas se iban a investigar, agregando que no podemos descartar alguna causa en específico. Genial. Segundo, que no tenían hora estimada para la reposición, pero que no debía haber preocupación porque, lo cito, estamos monitoreando en tiempo real. Básicamente, la información... O sea, tuvimos que esperar 4 horas para darnos unas declaraciones que la pudo haber hecho en el mismo instante. Hasta el día de hoy, marzo, que ya comenzó marzo, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. No sabemos qué ocurrió con esas 2 líneas que se interrumpieron. Con un acto terrorista pudo haber sido, un acto que estuvo planeado, quién sabe. Uno saca conclusiones porque no sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió. Realmente grave, muy muy grave. La información que dio no agregó nada a lo que ya sabían los medios de prensa, salvo una cosa, que más allá del problema de desconexión de una línea de transmisión, había una segunda falla asociada a los sistemas de control a distancia. 4 horas después del evento ya sabíamos que el problema no era de un organismo, sino de varios. Mientras tanto, el gobierno lanzaba también su artillería ideológica. La Dirección del Trabajo abría canales de denuncias de empleados contra empleadores. El CERNAC invitaba a los ciudadanos a ir contra las empresas. Siempre prima lo ideológico, la división, la confrontación, la añeja y tóxica lucha de clases en el fondo. Sin duda.
Después de un día ajetreado, Presidencia informa, sin embargo, que el presidente ofrecerá un punto de prensa en La Moneda y con su tradicional formato, en modo indignado, dijo esto. Pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. ¿Y qué pasa con todo lo malo que tú has hecho al país, queridísimo Boric, Merluzo? Tú le has hecho muchísimo más daño que la misma empresa, que las empresas son las que generan producción en este país. Tú le has hecho mucho más daño a los chilenos de bien, como dices tú, y ahí no haces mea culpa. No hay ningún mea culpa de este personaje por querer un Chile mejor. Y le echa la culpa a la empresa, porque es fácil responsabilizar a las empresas en cosas que también el sector público está muy involucrado. La energía en Chile también está involucrado el sector público. No digo que las empresas no, pero el Estado también está involucrado. Hay empresas estatales que están involucradas en la electricidad y evidentemente no hay un mea culpa. Jamás ha hecho mea culpa Boric en su vida, esa es la verdad. Lógico, había que aprovechar la ocasión de culpar a otros y representar la indignación del pueblo. Insisto, uno de los desafíos principales para enfrentar este problema era la logística. Había un trabajo relevante de coordinación para enfrentar los problemas de transporte de la población, de salud, en particular de los pacientes electrodependientes, pero en general de los hospitales, del riesgo de que fallara internet, cosa que pasó, y las comunicaciones en general, porque la autonomía de las antenas es limitada. También había un desafío en materia de seguridad, porque la falta de luz es una oportunidad para delincuentes, bandas de narcos o de crimen organizado. Por ejemplo, en donde vivo yo, hubieron 2 portonazos durante la última semana, y durante el toque de queda, que supuestamente es para que la gente no salga, para que haya más seguridad en el país, bueno, hubo un portonazo acá donde vivo yo. Así que eso de que hay seguridad cuando hablan de toque de queda, eso es falso, porque ni siquiera los carabineros salieron a toque de queda, o no se notó. No se notó porque los delincuentes salieron y fue un luz verde para la delincuencia y para los chilenos de bien. Siempre somos los que perdemos ante todas estas situaciones, sin dudas. Pero el anuncio de toque de queda se hizo pocos minutos antes de las 8. O sea, quedaban solo 2 horas para que empezara el toque de queda cuando recién se estaba avisando. 2 horas para trasladarse al lugar de residencia con un tráfico infernal y prácticamente sin medios de transporte público disponibles, y en caso de ser necesario había que solicitar salvoconductos en comisaría virtual en un momento en que no funcionaba ni internet ni los teléfonos. Genial. La verdad es que las frases de Boric nos interpretan a la mayoría, pero referidas también a él mismo. No es posible que las vidas de millones de chilenos y chilenas, como dice él, se vean alteradas por empresas, pero también por un gobierno que no hace bien su trabajo. Eso es lo que digo yo. Boric no hace un mea culpa, siempre responsabiliza al resto de todos los problemas que tenemos en Chile, pero él no hace un mea culpa. Dice, oye, antes me acuerdo cuando estaba en campaña decía, oye, yo pido perdón, pero está bien que pidas perdón, pero haz algo, cambia tu actitud, haz algo para mejor. Pero este tipo siempre peor, para peor, y nunca aprende. Eso es lo grave, muy grave. Lo ocurrido hoy nos indigna, dice. A nosotros no, estamos indignados desde que asumió. Por la irresponsabilidad de una o varias empresas, y yo agrego, del gobierno, se afecta la vida de millones de personas. El apagón da cuenta de un problema generalizado en realidad. Logística. En materia de electricidad tenemos, por una parte, a empresas generadoras que producen energía, a empresas transmisoras que la trasladan a lo largo de Chile hasta las ciudades, a empresas distribuidoras que la hacen llegar al cliente final. ¿Y quiénes fallaron? En primer lugar, una línea de transmisión. No, ahí quiero decir un comentario, porque a la deriva que estamos nosotros los chilenos es increíble, porque solamente dependíamos de 2 líneas eléctricas que fallaran para que nosotros no tuviéramos suministro de energía a nivel nacional. Imagínense lo débil y lo frágiles que somos ante un atentado, ante cualquier cosa que ocurra. Si es que nosotros nos vamos a guerra con Argentina, Dios no quiera, va a ser muy fácil para cualquier personaje que estemos en guerra bloquear nuestra energía, electricidad, etcétera. O sea, con un dron es capaz de interrumpir esas 2 líneas eléctricas y dejar a todo Chile sin electricidad. Imagínense lo grave. Esto es de un país bananero como Cuba, Venezuela. A mí no extrañaría escucharlo de Cuba, Venezuela, pero de Chile vamos camino para allá, por lo demás.
Después, varias generadoras que supuestamente existen para respaldar, se llaman subestaciones, que reemplazan en el fondo a la estación madre. Así es. Esta tarea de desconectar y conectar subestaciones depende del coordinador. Tampoco resultó. De hecho, esto se hace de manera remota, pero el sistema también se cayó y tuvieron que ir cuadrilla a ver qué pasaba. Entonces, estamos hablando el coordinador de electricidad de una institución autónoma, pero de derecho público, que no cumplió con su función. Bueno, ¿quién ha cumplido con su función a nivel nacional, a nivel gobierno, cierto? Absolutamente nadie podemos decir que ha cumplido realmente con su función. Marcel no ha cumplido con su función. Cualquier ministro que usted me diga, dígame algún resultado que haya tenido algún ministro que ha sido realmente positivo y que vamos a salir adelante, etcétera. Ninguno. Porque todos han sido designados para hacerle un daño a Chile, sin dudas. Y bueno, créditos para FNM, así que suscríbanse a su canal, suscríbanse al mío para poder llegar a más gente. Gracias por ver el video, amigos.